eh, quiero quiero comenzar eh, haciendo un refuerzo, la lección 6, ¿no es cierto? Que vimos hace 8 días en ejercicio. Y esta lección 6 habla sobre la hora culminada del Calvario. Entonces, a uno de los grupos que le tocó, creo que fue en la sala 4 me parece, que donde está el hermano Jairo, pastor Jairo, y hablaban sobre este tema, esa lectura que habían hecho, ¿sí? Entonces, esa lección 6 habla, mm, comienza diciendo que las iglesias que recibieron, o los hermanos de las iglesias que recibieron el Espíritu Santo en el siglo XX, muchas pertenecían a las iglesias de la santidad y a los metodistas, ¿sí? Entonces, mm, las iglesias de la santidad creían en la santificación total, creían en la perfección cristiana y la regeneración de la gracia a través de la fe. Ese no está en la cartilla, ¿no? Entonces, ellas creían en eso, ¿sí? En la santificación total, la perfección cristiana y la regeneración de la gracia a través de la fe. Muy parecido a nosotros hoy día, esta, esta, esta creencia o esta convicción. ¿Qué me dice? ¿Sí me escuchan o no? No. Sí, pastor, aquí se le escucha. De la manada Francis Milet tiene la mano levantada. Ah, ok. Entonces, gracias, mijito. Entonces, hermana Franci. Amén, Dios le bendiga, pastor. Bueno, Amén. digamos que sí hay, o en un alto porcentaje, se ha visto que se cree y que inclusive se enseña, se instruye, pero la convicción es lo que nos lleva al cambio y es lo que nos lleva a hacer, a ponerlo en práctica. Y desafortunadamente, pues ahí es donde estamos fallando, porque Ok, en pero, ese tiempo pagaban el precio a lo que sea y como fuera para poder eh, como vivirlo. Ujú. ok, hermana Franci. Muy bien. ¿Alguien más, hermano Daniel? ¿Tiene la mano levantada? Hasta el momento, la mana Lady Muñoz. Ok, hermana Lady. Pastor, cuando usted se refiere al concepto que ellos dan, ¿es que el cristiano es santificado completamente en el momento en que recibe el Espíritu Santo, se bautiza? ¿O cómo explica usted ese concepto O cómo sea, lo creían ellos? eh, según ellos Santificación creían, total. perdón. Sí, santificación total, pero en cuanto uno llega a Cristo, o a qué. Ok, sí, o sea, ellos creían en eso, santificación total, perfección cristiana y la regeneración de la gracia a través de la fe. Es lo que creían las iglesias de la santidad. Entonces, ¿es similar a nosotros hoy día o no? Bueno, claro que no, bueno, como es que la clase pasada estábamos hablando de que algunos creían que cuando el cristiano llegaba a Cristo se santificaba completamente, inmediatamente, pero nosotros el tema de la santidad es nuestra aspiración ser como el Señor, que es santo completamente, pero pues la santidad es un proceso, es progresiva y nosotros crecemos en santidad todos los días y no se trata de perfección, sino de progreso, de que todos los días crezcamos en santidad hasta llegar a la estatura
del varón perfecto que es Cristo. Entonces yo siempre he visto la santidad más como la madurez espiritual que nosotros vamos desarrollando en nuestro caminar con Cristo y que debe tender siempre al progreso continuo. Pero pues santos completamente seremos cuando este cuerpo inmortal se vista de, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, porque la santificación completa solo, yo creo, solo la alcanzaremos en el cielo, pero sí se trata de progreso y de que nuestro estilo de vida pues cada vez sea más semejante al de Cristo. Ok, muy bien, gracias. Los metodistas, ellos creían en la segunda, en la Santísima Trinidad, creían en la Biblia como la palabra de Dios y en la necesidad de reformar la sociedad. ¿Sí? Entonces eran las dos corrientes como predominantes que había en aquel entonces. Entonces, los metodistas en la Santísima Trinidad, en la Biblia como la palabra de Dios y la necesidad de reformar la sociedad. Entonces, miren que de las dos habían mm, como puntos que hoy día nosotros creemos, ¿no es cierto? No todos, pero sí algunos, por lo menos las iglesias del nombre, ¿no es cierto? Nuestra doctrina. Entonces, la segunda obra de la gracia, ellos decían que después de la conversión había otra obra de la gracia, ¿sí? Entonces, que debíamos ser totalmente santificados, completamente santificados, y que esta experiencia debía buscarse, ¿sí? O sea, esta tercera obra o esta obra debía, el ser santificado debía buscarse, ¿no es cierto? Y que cuando se recibía el, el, aquel que la recibía, aquella persona que recibía esta santificación, estaba libre, totalmente libre de la tentación y muerto al pecado. O sea, el hombre, la persona que recibía esta santificación o esta tercera obra, estaría libre completamente, o sea, no tendría tentación y nunca más volvería a pecar. ¿Sí? Entonces, añadieron esta tercera experiencia. Entonces, la persona se arrepentía, buscaba y esperaba la santificación e igual esperaba para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ellos se arrepentían, buscaban la santidad, buscaban la santificación, ¿sí? Y una vez recibían esa santificación, o sea, una vez estaban completamente libres de pecado, libres de tentación, entonces ahí podían buscar el Espíritu Santo. Pero entonces se les presentó un problema, ¿sí? Y nació la inquietud y ellos no pudieron resolver o no pudieron contestar esto. ¿Cuál fue? ¿Qué pasaba cuando una persona recibía el Espíritu Santo cuando llegaba al altar por primera vez? Iba, se arrepentía y recibía el Espíritu Santo, hablaba en lenguas por primera vez que iba a la iglesia, ¿no es cierto? O empezaba a buscar de ellos. Entonces nació esta inquietud y ellos lógicamente no la pudieron resolver, ¿no? Entonces, es ahí donde llega William Durham y William Durham entonces recibe el Espíritu Santo y pues él era un predicador de la hora de la gracia, ¿sí? Él estaba completamente convencido de la gracia, de eso que acabamos de ver anteriormente. Y cuando él recibe el Espíritu Santo, entonces él, me imagino que le he revelado, se da cuenta que no es así como ya no estaba predicando. Dice que nunca más volvió a predicar, nunca más volvió a predicar la obra de la gracia, sino que comenzó a predicar la obra culminada del Calvario. Entonces, para Durham, ¿qué es la obra culminada del Calvario? La hermana Lady lo acaba de decir con exactitud, ¿sí? En otras palabras, lo que eh, dice ahí en la cartilla, traducido
¿no es cierto? Es lo que dijo la hermana Lady, ¿sí? Hermano Alejandro, cuéntame, ¿qué dijo la hermana Lady ahorita acerca de la santificación? Amén, pastor, bendiciones, buen día. Bueno, lo que Amén, decía la mijo. hermana Lady era que esto es un progreso. Vamos a ser santos hasta que estemos en el reino de los cielos. Mientras tanto, el progreso continúa diariamente, porque claramente, pues todos los días cometemos fallos, errores, pero pues intentamos santificarnos delante de la presencia de Dios para alcanzar la estatura de Cristo. Es como lo que nuestra Amén. hermana Lady decía, el progreso. Diariamente estamos progresando para estar bien con nuestro Señor. Bien, entonces, que lo que dice, bueno, el texto dice que Durhan enseñó que la santificación es un proceso continuo, y lo que está diciendo hermana Lady, es un progreso, proceso, poco a poco, ¿no es cierto? Eh, Qué bueno sería que hoy día o sea, recibimos el Espíritu Santo y nunca más tenemos tentación, ¿no es cierto? Sería maravilloso, pero precisamente por eso es que nos sometemos este cuerpo, esta carne, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no es cierto?, para lograr esa perfección o esa santidad, esa perfección relativa, ¿sí? Que la perfección total, la santidad total, la conseguiremos cuando estemos allá en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, esa es una perfección relativa humanamente, que nos abstenemos del pecado, ¿sí? Y lo vamos logrando poco a poco. Entonces, eso es lo que enseñó Durkheim, ¿sí? Le fue revelado a Durkheim. Y lógicamente, pues esto causó revuelo y pues mucho, ¿no es cierto? Muchas iglesias sucedieron y formaron, ¿no es cierto?, grupos aparte porque él incluso fue expulsado de la organización donde estaba, ¿sí? Por este pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, dice que el texto que la hora culminada del Calvario empezó, ¿sí? Se esparció por todas partes. Bien, entonces quería reforzar esa parte de la segunda hora de la gracia y la hora culminada del Calvario. Bien, entonces vamos a la lección 7, ¿sí? Lección 7, literal A, la mm, predicación del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Entonces dice el texto que en 1913 hubo un campamento celebrado en Los Ángeles, el cual llegó a ser muy importante en la historia pentecostal. Entonces, en este campamento hubo 364 bautismos, ¿cierto? Y en este servicio bautismal, el evangelista McAllister de Canadá predicó y en el mensaje declaró que el título Padre, Hijo y Espíritu Santo nunca se habían usado durante el primer siglo y que los apóstoles eh, siempre usaron el nombre de Jesucristo. Entonces, imagínense este revuelo que causó, ¿no es cierto?, esta declaración, ¿sí? Entonces, en pleno mensaje, él salir con, digamos, esta perla que nunca se había oído, ¿sí? Nunca se había escuchado. Entonces, eh, mm, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no se nombraban en el primer siglo, sino que siempre se hablaba en el nombre de Jesucristo. Pastor Juan Gabriel, ¿estás allí? Gracias, maestro. Bueno, Hola, mi entonces, hijo, sigue, por favor. Sigue leyendo. yo iba a hacer un aporte. Bueno, está bien. A ver, ¿dónde sigo leyendo? Dígame el párrafo. Este mensaje, Ajá. Este mensaje ajá, fue como una gran explosión que se oyó. El hombre corrió a la plataforma y requirió que esta doctrina se mantuviera en silencio. El hermano McAllister hizo un intento de aquietar la consternación, pero la verdad había sido declarada y dejó su marca. Entre los que oyeron la declaración de la verdad estaban Frank J. Edward y G.T.
Haywood. Haywood, ¿ah? Estos hombres llegaron a ser líderes del movimiento de la unicidad. En este mismo campamento, John Sharp, después de una noche de oración, recibió una revelación del poder del nombre de Jesús. Pronto en la mañana, él corrió por todo el campamento gritando y proclamando que lo que el Señor le había mostrado, esto dejó una gran impresión sobre todos. Ajá. Sigue la D. La verdad revelada. Después del campamento, Frank Edward McAllister, Glenn Cadd abrieron una campaña de avivamiento en la calle principal, y esto les permitió tener muchas discusiones sobre doctrina. Más tarde predicaron para otro pastor en Los Ángeles. Un gran avivamiento se desató y continuó por varios meses. También estaba ministrando en este movimiento Hayward de Indianápolis, Indiana. El hermano Edward notó que donde quiera que se saltaba el nombre de Jesús, el Espíritu Santo bendecía y el poder de Dios se manifestaba. En 1914, él sintió que él había recibido la revelación de la verdad de la unicidad y estaba listo a pararse con el mensaje. Él era el editor del periódico Comida a Tiempo, que ayudó a promover la verdad de la unicidad. Ok. Entonces, hermano Juan, allí es la respuesta a tu pregunta de hace 2 semanas. ¿Te acuerdas que me hizo? Bueno, sí, De gracias, que se maestro. predicaba. Ajá. Ok, entonces miramos que fue un trasfondo trinitario, politeísta. Dios se manifestó y bueno, entonces ya después vino la revelación y posteriormente la doctrina del bautismo, ¿no? Ok, La lo doctrina del nombre entendemos. de Jesús, claro que sí. En el nombre Ujú. del Señor Jesucristo. Entonces, mi intervención venía en poco tiempo de lo que estaban hablando sobre la santificación. Los fariseos Ujú. rechazaron a Cristo, su plan de salvación, y el Señor los exhortó a limpiarse por dentro. ¿Cómo se limpia el hombre por dentro? Cuando se arrepiente y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, está limpio por dentro en el bautismo. Recibe el don del Espíritu Santo y dice el apóstol Pablo, ahora pues que habéis sido libertados del pecado, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces sigue el proceso de santificación. Ese era mi aporte que quería realizar. Entonces, si alguien ha sido bautizado en los títulos, el nombre del Señor Jesucristo no ha sido invocado sobre él, por lo tanto no ha sido limpio por dentro. Para hacer limpia su alma necesita ser invocado el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, maestro. Ok, hermano Juan. Bien, entonces, miren que vamos notando cómo va surgiendo, ¿sí? O cómo se va rescatando, digámoslo así, se va revelando nuevamente la doctrina de el nombre, ¿sí? El nombre de Jesús. Entonces, letra literal C. Amén, literal C. A ver quién me ayuda por aquí. Literal C. Pastor William. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Amén. ¿Naranjo o cuál William? Hay dos William ahí, pastor, Y qué pena. Gómez. Amén, Bueno, Gómez. entonces, gracias, Eres pastor, tú. ese no soy yo. Ok. ¿Ese no eres tú, Gómez? No. No, señor, yo soy Naranjo. Tú eres William Arnoldo. Ok. ¿Pasó William Gómez? ¿Está? ¿No está? Es que me ayudan, porfa. A Lady, Manasmena, Mano Daniel. No lo ¿No veo está? conectado, pastor. No, no, señor. Ok. Bien. Pastor, mira, ¿me llamó? ¿Perdón? No, Hermana ¿Usted me Luz. llamó? Ah, ok. No, Hermana Luz. No. Está bien. Bien. Entonces, hermana Rosaura. Hermana Rosaura. ¿Está hermana Aló, Rosaura? pastor, sí, señor. Bueno, vamos a leer donde dice la C, pastor.
Sí, mi hermana. Ah, Se le escucha muy bajito el audio a la hermana. Ya me quité los auriculares. Dios le bendiga, pastor. Dice, sé la verdad es amén. escogida. El hermano Edward levantó una carpa en Belvedere, cerca de Los Ángeles. Este es de la calle principal. El 15 de abril de 1914, él predicó su primer mensaje de Hechos 2:38. Eso inició un avivamiento y las multitudes comenzaron a venir a la carpa. El hermano Glenn Cook se unió al hermano Ewart en esta campaña de avivamiento en la carpa. Ellos montaron en un tanque en la carpa y se bautizaron uno al otro en el nombre de Jesús. En ese avivamiento, muchos que fueron bautizados en el nombre de Jesús fueron bautizados con el Espíritu Santo en el agua, con el Espíritu Santo. En el agua hubo muchas sanidades y algunos de ellos fueron sanados en el agua. Desde Los Ángeles, esta verdad despació como fuego a lo largo de la nación. La ciudad de Indianápolis se convirtió en una fuerte centro para la verdad apostólica. Aceptó la verdad y fue bautizado en el nombre de Jesús. Muchos de su gente, 465 en número, le siguieron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ahora, muchísimas gracias. Me pastor. Entonces, imaginemos ese revuelo, ¿no? O sea, mm, ese movimiento que empezó, sí, tan grande, nunca, o sea, antes se había escuchado el bautismo de nombre de Jesús, siempre había sido el bautismo en los títulos del Concilio de Nicea, que se determinó el trinitarismo como doctrina oficial, y ahí han pasado siglos y entonces ahora eh, se ha revelado ese nombre y mucho, ¿no es cierto?, creer en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Cuando se hablaba en ese nombre, el ayudamiento o el Espíritu Santo se manifestó muchísimo más. Entonces, mm, algo extraordinario. O sea, hoy día nosotros lo vemos normal porque estamos acostumbrados, digámoslo así, digámoslo así, normalizamos el Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús, pero nunca antes, en ese tiempo, no se sabía qué era eso. Y llega la revelación, ¿sí? Y empieza el Señor a movilizar el movimiento, ¿sí? Entonces, realmente mm, pues algo extraordinario, ¿sí? Entonces, trasladémonos a ese momento, ¿cómo sería ese ayudamiento tan grande? Entonces, dice que se bautizaron unos a otros, ¿no? Sí, o sea, y han sido bautizados el hermano Iwan, ¿sí? Entonces, eh, se bautizaron uno al otro en el nombre de Jesucristo. Yo escuché alguna vez, no recuerdo quién refirió el tema o quién refirió la anécdota, pero que en una cárcel estaban, mm, mm, habían un grupo de presos que recibieron la revelación del nombre de Jesús. Y entonces ellos pues dijeron, no, entendemos el bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? Entendemos el bautismo. Gracias, hermana Lady, por resaltar allí. eh, entendemos, comprendemos que el bautismo es en el nombre de Jesús, pero resulta que el, el pastor, los hermanos que vienen cada 15 días y nosotros necesitamos ser bautizados ya en el nombre de Jesús. Entonces dice que dijeron ellos, no, pues muy sencillo,
En la Biblia habla sobre el bautismo, entonces uno, uno bautiza al otro y el que es bautizado entonces ya bautiza al resto y así lo hicieron, ¿sí? Entonces, uno bautizó en el nombre de Jesús y ahí se bautizó al, a los otros, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Entonces, eh, ¿será que fue válido ese bautismo? ¿Qué me dice? Yo personalmente creo que no. ¿Por qué? Porque ellos ¿Quién me no está estaban, hablando? Pastor Juan ¿Quién me está Núñez, hablando? Ah, Pastor ok, Juan Núñez. ya. Bueno, porque ellos no estaban ejerciendo ministerio, ni estaban predicando, ni tenían, digamos, como una visión ministerial. Y otra de las cosas, ellos debían de haber esperado que viniera un ministro autorizado para bautizarlos. Ahora, ese es mi pensamiento, mi perspectiva humana, pero en la Ah, perspectiva espiritual, ahí no puedo decir nada. Es mi pensamiento ah, solamente, bueno. mi visión humana. Gracias, más. Ok, hermano Juan. ¿Quién más? La hermana Kelly Colón Mi y pastor, Sí, la Mano hermana Kelly, Kelly. sí. desde que inició la clase tengo la mano levantada y no me han dado la oportunidad. Ay, pero pues yo como no miro, hermano Kelly, hermano Vitelio, ahorita lo doy paso, hermano Vitelio, tranquilo. Dale, hermana Kelly. Pastor César, Dios le bendiga. Amén, ¿Cómo hermana Kelly. está? Bueno, Muy bien, gracias a Dios. ¿Y aquí, tú? bien, gracias al Señor. Aquí tengo una respuesta a una inquietud que tengo hace más de 18 años. Resulta que se Sí. estaba muriendo una persona y ella Ah, estaba clamando por el bautismo. sí. Entonces, no había en Cartagena ningún pastor que lo bautizara porque todos estaban en una asamblea y pedían que el mayor, el anciano que estuviera más edad en el evangelio lo bautizara, y el anciano no lo bautizó porque decía de que él no era ministro, él no tenía autoridad pastoral, digámoslo así, para tomar esta. Así que me llegó anillo al dedo la respuesta. Y hermana Kelly. Ok, hermano Vitelio. Amén, mi Sigue, pastor. hermano Oye, Vitelio. a ver, es mi posición, hermano, no sé. Lo que pasa es que iniciando el ministerio, todavía no existían los ministros, no existía una constitución, no existía algo así como todavía, pero sí habían hombres que se levantaban para hacer el trabajo. Y Amén. entonces, note usted que se bautizó el uno al otro y cuando se bautizan reciben el Espíritu Santo, es como la aceptación de Dios. Y entonces ahí inicia el ministerio, hermano. Inicia el ministerio de una manera impresionante. Entonces, para mí sí estuvo bien lo que estaban haciendo, hermano, iniciando un ministerio para luego entonces formarse una iglesia, ¿no? Ok, va. Entonces, miren, eh, lo de la Constitución, hermano Juan dijo algo y es la de la perspectiva humana, creo que no, pero la perspectiva de Dios, ¿sí? Entonces, y hermano Vitelio mm, acaba de decir también algo muy cierto, y es que en ese tiempo no existían constitución, no existían, por ejemplo, según nuestra constitución hoy día, un pastor con licencia, ¿quién tiene licencia? O sea, ¿quién tiene licencia para bautizar? El de general, ¿verdad? Licencia general es autorizado para hacer bautismos, ¿no es cierto? Eh, un pastor con licencia local eh, puede ser autorizado para bautizar por su presbítero, su oficial, casos especiales. Está retirado, está muy lejos, sí, entonces no hay oportunidad que llegue un ministro bautista para hacerlo. Entonces, digamos, esto se hace para, o se hizo para sacar el orden, ¿no es cierto? Para ser organizados, ¿sí? Organizados.
organización, ¿no es cierto? Pero hay casos en que el Espíritu Santo obra y lo que el Espíritu diga, eso se hará, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente la primera ley del cielo es el orden, ¿sí? Debemos ser cumplidores, ¿no es cierto? Si estamos en una organización, cumplidores de esa norma, ¿no es cierto? De esa organización. Entonces, eh, pero lo que Dios, hermano, lo que me dice es cuando Dios obra, cuando Dios habla, eh, hay que cumplirlo. Entonces, Manakeli, pues si el hermano, ese era un caso especial, ¿no es cierto? Entonces, si se requería el bautismo, pues el anciano lo hubiese podido hacer. Es más, hoy día en las cárceles, aquí por ejemplo en la cárcel de acá de Jamundí, más seguridad, hay algunos hermanos diáconos que han sido facultados para, para bautizar, ¿no es cierto? Entonces, aquel caso que les dije en la cárcel, y creo que la confirmación del Espíritu Santo, como decía Manuel Vitelio, si el Espíritu Santo se derramó, entonces es la confirmación, ¿sí? Porque la Biblia no dice, tienes que tener licencia general para bautizar, ¿sí? Entonces miren que ellos, hubo la necesidad y le fue revelado el nombre de Jesús, el bautismo en nombre de Jesús, entonces, pues ellos eran ministros de otra organización, pero se bautizaron al otro, y puede llegar el caso en que haya una necesidad extrema, pues para no salirnos de los límites, ¿no es cierto?, de nuestra constitución. No quiere decir de que si no, entonces todo lo harían, ¿no? Entonces, precisamente por eso ha sido colocado la norma como el límite para evitar desórdenes. Pero cuando Dios obra, cuando Dios manda, ¿sí? Entonces, eh, el, el Espíritu guía lo que haya que hacer. Entonces, lógicamente una controversia. Bueno, Dios les bendiga a cada Amén. uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Muy interesante el tema. Yo entiendo lo de la Constitución, entiendo que es para orden y todo esto. Hace muchos años, cuando yo me convertí, escuché una historia y ahora que estamos eh, tratando ese tema, pienso, ¿qué pasó entonces? Escuché que bueno, no fue aquí, creo que fue por allá por el Perú, por el Ecuador, en cuanto a una hermana se fue para las montañas, por allá bien lejos, y empezó a predicar el evangelio. Y la gente empezó a llegar. Con el tiempo, pues había mucha gente que estaba pidiendo el bautismo. Ella hizo las maneras, lo hizo saber a los oficiales de aquel tiempo. Los oficiales salen no fueron porque quedaba lejos, porque eran en las montañas, porque no había cómo llegar. Y el testimonio decía que ella los cogió y los bautizó. Y de todas maneras se derramó el Espíritu Santo y cuando los oficiales fueron encontraron que ya la hermana los había bautizado, que eran llenos con el Espíritu Santo y que la congregación estaba en crecimiento. Este, me surge una inquietud, pues ya esto fue algo que pasó, pero sería que el oficial fue y los bautizó o como estamos viendo, o sea, yo pienso que la aceptación es cuando desciende el Espíritu Santo, no sé, quería como dejar esto allí, a ver qué pasaría ahí. Sí. Pero el oficial los bautizó nuevamente, no. No sé, el testimonio quedó hasta ahí, en que Ah, los oficiales cuando al fin fueron, pues ya encontraron que la hermana los había bautizado. sí, ok. Sí, pues, mm, les repito, cuando Dios obra, hermanos, o sea, ¿quiénes somos nosotros para impedir la obra de Dios? Desafortunadamente, a veces nos convertimos o a veces creemos eh,
interrumpir la obra que Dios hace, ¿no? Lógicamente, sí. Entonces, a veces nuestra perspectiva humana, sí, nos lleva mm, como a interrumpir la obra de Dios. Tenía un amigo pastor que él decía, si Dios y los hombres quieren, sí, entonces, o sea, Dios puede querer y a veces los hombres no, sí, entonces creo que, que lo que Dios quiere hacer, eso no hay nada que lo interrumpa. Ok, ¿quién más, hermana Lady? ¿Más Jimena ya se puede conectar? Vamos a escuchar la opinión de hermana Sime. No, tiene interferencia en la conectividad. Ok, vale, muy bien. ¿Algún otro llamado levantada, hermana Luz? Sí, Hermana el Lady, pastor perdón. Alejandro. Pastor Alejandro. Amén, pastor. Bueno, me gusta mucho, retomando lo que ahorita decía el pastor César, que muchas veces el humano quiere intervenir en la voluntad de Dios. Eso pasa cuando alguien se quiere convertir. Cuando llega un nuevo, queremos hacer el papel del Espíritu Santo, pero quien lo convierte y lo transforma es el poder de Dios. Y muchas veces nosotros juzgamos, señalamos y decimos no. En nuestros principios humanos decimos no, pero es que es la voluntad de Dios y las almas son de Cristo. Esa era mi Correcto. intervención, mi pastor. Muy bien, pastor. Cuando yo fui pastor en la cabaña Cajibío, hermano Juan Gabriel conoce dónde es. Llegó un muchacho, un joven, y ese joven era, bueno, es indio que todavía vive. Pues indio decimos, pues, eh, referimos como el tema no despectivo, sino pues, el color de piel y cabello largo, lacio, cabello de la cintura, así como usan ustedes, nuestras amadas hermanas. Y el orgullo de ese muchacho era su cabello. Y pues lógicamente las, las muchachas de ese sector, ¿no es cierto?, admiraban a Lauro. Y entonces Laura empezó a ir a la iglesia y con mi esposa nunca le dijimos nada, ¿sí? Que estamos convencidos de lo que dice pasó Alejandro, que es el Espíritu Santo el que debe obrar. Y Laura comenzó a ir a la iglesia, comenzó a ir a la iglesia y, y entonces en un momento que yo salía a una reunión de pastores, allá en ese tiempo más uno salía y tenía que regresar al día siguiente porque no era mm, mm, digamos, el transporte no era muy habitual, como hoy día. Y cuando yo regresé a los 2 días, me dice mi esposa, papi, ¿cómo te parece lo de Lauro? Dije, ¿qué pasó? Se cortó el cabello. Y no, pues, qué felicidad, ¿no es cierto? Entonces, se cortó el cabello, hermanos, se hizo bautizar y el hermano Lauro todavía persevera. Vive en Cali, vive por acá en Cali y todavía están en los caminos del Señor. Y eso hace más de 30 años, 30 años, algo más de 30 años que pasó eso. Entonces, cuando permitimos que sea el Espíritu Santo el que obre, el que convence, ¿no es cierto? Entonces va a ser un cristiano firme, un cristiano fiel. Eh, no vemos mis pastores querer tomar el lugar del Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que hace la obra y todo lo que él hace, lo hace bien. Bien, entonces, eh, mm, como era de esperar, estamos en el literal de, se levantó una gran oposición a esta revelación de la unicidad, ¿sí? Entonces fue llamado despectivamente o peyorativamente el asunto nuevo, ¿sí? Entonces, imaginémonos todos los demás ministros hablando, ve ese asunto nuevo que, ¿sí? Y ese tema nuevo que están tratando de allí, ¿qué es eso? ¿No sé? Entonces, eh, dice que el hermano Goss convocó a una conferencia local en Spring, Arkansas, para advertir a los jóvenes ministros contra esta enseñanza, ¿sí? Entonces, J.H. Goss, él reunió a los jóvenes, ojo con eso, pilas con ese, como dicen en la costa, no, hermano, que les pilan con eso, pilas con eso. Entonces, ojo con eso,
¿sí? No van a estar prestando atención a esa nueva enseñanza, a ese asunto nuevo, ¿sí? Lo mismo hizo el hermano Nebel, convocó una conferencia en Little Rock para advertir a los predicadores contra este mensaje. Entonces, el hermano Bell atacó fuertemente, ¿no es cierto?, este mensaje del nombre de Jesucristo en el periódico que él tenía, la cual llamaba La Palabra y el Destino. Y es revelada, entonces, la verdad del bautismo del nombre de Jesús sale victoriosa. Entonces, en 1915, en Jackson, Tennessee, el evangelista Roberts, un predicador de la unicidad que había sido bautizado por Glenn Cook, su primer mensaje fue en Hechos 2:38. Y tanto Enebel como Roger solicitaron el bautismo en agua en el nombre de Jesús. O sea, ese mismo Enebel que había reunido a los jóvenes predicadores diciendo que, ojo con este mensaje, cuidado con este asunto nuevo, entonces él mismo fue bautizado en el nombre de Jesús. Y este fue el principio de un tremendo avivamiento y se estimó que las multitudes alcanzaron 4.000, o sea, hubo asistencia de 4.000. Y dice que durante este mismo verano de 1915 hubo un campamento en Little Rock y el evangelista L.C. Hall, que recientemente ha sido bautizado en el nombre de Jesús, el ministro que realizó el bautismo fue Enebel, y uno de los predicadores más prominentes era Howard Goss. Esta verdad es establecida en Canadá. La verdad de la unicidad llegó a Canadá. Franklin Small aceptó la verdad en Winnipeg, en el este de Ontario. Los hermanos Clarence Cross y Howard Goss ayudaron a establecer el mensaje del nombre de Jesús. En el primer servicio bautismal, en la reunión, en el campamento Aulet, cuando el nombre de Jesús fue usado, hubo un gran mover del Espíritu Santo. Muchos santos pentecostales presenciaron este mover del Espíritu Santo e inmediatamente se presentaron para el bautismo. Entonces, notamos como la verdad del nombre de Jesús, ¿sí? El nombre de Jesús eh, fue surgiendo. Entonces, miren, hemos podido notar que fue un proceso, ¿no? Un proceso el cual Dios permitió, ¿sí? Entonces, Dios permitió para que pudiese llegar a lo que tenemos hoy día, ¿sí? Entonces, luego viene la lección 8, organización. Entonces, hubo necesidad de una organización apropiada, ¿sí? Entonces, ¿es necesario la organización? Claro que sí, ¿sí? Completamente. ¿Es necesario que se pongan normas? Claro que sí. Dios mismo puso normas, Dios mismo estableció leyes, principios, ¿no es cierto? Y estos principios nos ayudan, hablando de organización, acá, ¿no es cierto? Para mantener el orden y para que no hagan o no suceda, ¿no es cierto? Como en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, el pueblo le parecía, hacía lo que a cada uno bien le parecía y luego salía un juez, entonces ahí sí se organizaba la cosa, pero apenas faltaba o moría ese juez, entonces otra vez volvían a hacer lo que querían. Entonces, la organización es importante para eso, para que no se haga lo que cada uno le parece, sino que haya normas, ¿no es cierto?, establecidas. Ahora, ¿de quién depende cumplir la norma establecida? ¿Del que la hace, de los que la hacen o, o los que deben seguirla? ¿Alguien levantó la mano? Los Se me que, olvida que hay que levantar la mano. ¿Alguien levantó la mano?
Amén. Pastor Juan Núñez. Bueno, gracias, maestro. Estamos mirando procesos y es el proceso bíblico. El ministerio del Señor dice lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés vino el derramamiento del Espíritu de Dios, pero después vino la enseñanza apostólica a través de los santos apóstoles del Señor y también la administración de las iglesias. Entonces, en este avivamiento de 1900, nosotros encontramos que Dios obró de la misma manera según el fundamento bíblico. Vino la manifestación del Espíritu de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, tuvieron la experiencia, pero Dios no los dejó sin enseñanza. Les levantó maestros, establecieron la doctrina, por decirlo así, doctrina sistemática, si se puede decir de esa manera. Y posteriormente vino la organización. Todo esto nos enseña que Dios es un Dios de orden y Él obra de acuerdo a los fundamentos bíblicos. Gracias, maestro. Ok, gracias, Pastor Juan. Muy bien, entonces, Pastor Omar Vicente. ¿Está Pastor Omar Vicente? Sí, pastor, Dios le bendiga. Amén, mijito. Qué pena, en este momento pasa un comerciante, hermano, a todo volumen. Tranquilo, no te preocupes. Yo no escuché. Ayúdame a leer, por favor, literal A. Sí, señor, claro que sí. A. La necesidad de organización apropiada. Durante los primeros años del avivamiento pentecostal del siglo XX, hubo muchas misiones y asambleas esparcidas alrededor de varios pueblos y ciudades. No hubo una base aceptada de estructura organizacional y cada ministro administraba los asuntos de la iglesia según sentía la dirección del Espíritu Santo. La necesidad de una forma aceptada de organización pronto fue aparente. En su libro, Su historia, los pentecostales del siglo XX, el hermano Fred Foster ha dado varias razones de por qué es necesaria la organización. Damos algunas de esas razones aquí. 1. A veces se usaban mal los fondos. 2. Las congregaciones a veces estaban divididas por ministros que no tenían ética y principios ministeriales apropiados. 3. Tales ministros a menudo se aprovechaban de las iglesias que confiaban en ellos. 4. Porque los institutos bíblicos y la capacitación de los jóvenes ministros requerían tener una organización. 5. El esfuerzo misionero necesitaba el apoyo de muchas congregaciones. 6. Los misioneros iban al campo extranjero como misioneros independientes, pero los gobiernos requerían un medio reconocido de sustento antes de entrar a sus países y comprar propiedad, etc. 7. Pronto fue aparente que había una necesidad para una declaración de creencia doctrinal. Sí, gracias, mi pastor. Entonces, ahí están las razones por las cuales se necesitaba una organización, ¿sí? Que fuese algo organizado, algo establecido, digámoslo así. Amén. Hermana Melissa. Ana Melissa, ¿está conectada, hermana Melissa? ¿Está No, conectada? pastor, no está conectado. ¿No? No, no, señor. Es que creo que ellas son de Perú, están como en un Sí. congreso hoy. Creo que hoy están en un congreso de adoradores. Ok. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Bien, hermana Nelcy. Permiso. Si disculpa esa mesa, Judy. Nelcy. Sí, pastor, un momento, Dios lo bendiga. Amén. Ya le comunico a mi esposa. Dios lo bendiga, pastor. Ay, Amén, hermana Nelcy. señor.
Sigue, por favor, allí en la literal B. En el B Sí, por favor. dice organizaciones tempranas de santidad. En los primeros años hubo varias pequeñas organizaciones, principalmente entre los grupos de santidad. Debemos conectarnos simplemente con la mención de unos cuantos. Contentarnos. Uno. Debemos ¿Sigo? contentarnos. Debemos contentarnos. Amén. Sí. Lo que pasa es que casi no veo bien porque no tengo las gafas aquí, pero voy a tratar de hacerlo. Amén. Número Tranquila. uno. Ahí lo aumentaron ya. Sí, sí. Gracias. Ok. Número uno, la fe Ese es más lindo. apostólica. Este era el nombre de los grupos guiados por el hermano Parham en el sur, el hermano Seymour en Los Ángeles y la hermana Claus en Portland, aunque había poco o ninguna conexión organizacional. 2. La Iglesia de Dios en Cristo. Este grupo fue fundado en 1897 y llegó a ser pentecostal en 1907 bajo el liderazgo de H. Manson. Esta era una iglesia colorida y creció bajo el fuerte liderazgo del hermano Manson. 3. La Iglesia de Dios. Este cuerpo comenzó en 1886 bajo el liderazgo de Richard Spurgeon. En 1908, este grupo eclesiástico se hizo pentecostal bajo A. J. Tomlinson. 4. La Iglesia de Santidad bautizada por fuego. Este grupo eclesiástico tuvo sus inicios en 1880. Ellos creían en una experiencia más allá de la salvación y la santificación que ellos llaman. Amén. ¿Llamaban? ¿Hasta ahí, pastor? Ok, sí, está bien. Gracias, hermana Nelcy. Dios te bendiga. Entonces, que ellos llamaban Amén. el bautismo de fuego. En 1907 ellos se hicieron pentecostales bajo el liderazgo de J. H. Kim. Y la Iglesia Pentecostal de la Santidad fue fundada en 1898 y aceptó la doctrina y experiencia pentecostal en 1908. Ellos se fusionaron con la Iglesia de Santidad bautizada en fuego en 1911 en una convención en Carolina del Norte. Estamos hablando de la necesidad de una organización, ¿no es cierto? De que es necesaria una organización apropiada, de que había organizaciones de la santidad antes, ¿no es cierto? De las del nombre, entonces que todas ellas pues Dios fue permitiendo que ellos conocían el nombre de Jesús y convirtieran en la unicidad, ¿no es cierto? Literal está hablando de las asambleas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, que el hermano Howard Goss, debido a esta misma necesidad, el hermano Howard Goss y N.B. convocaron a una conferencia de ministros, ¿no es cierto? Que se reunió en Hot Springs, Arkansas, en 1914, ¿sí? Y más o menos había 120 ministros como delegados. Aquí las asambleas de Dios fueron fundadas por el hermano N.B. como primer presidente general. Esta fue una organización imprecisa que mantenía la soberanía de la iglesia local y la posición doctrinal fue simplemente declarada que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo eran suficiente norma para la fe y la práctica. O sea, solo la Biblia y no hay necesidad de una organización, sino solamente lo que está en la Biblia.
Entonces también nos habla de la necesidad para una organización de la unicidad. Entonces las asambleas de Dios comenzaron como una iglesia trinitaria. Sin embargo, con la revelación de la verdad de la unicidad, muchos de sus líderes, incluido el hermano Enebel, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto creó mucha discusión y división de pensamiento. En 1915 hubo un concilio general de las asambleas de Dios en San Luis, Missouri, para tratar este asunto. Dos oradores fueron escogidos para presentar cada lado del asunto. A.C. Collins y Jacob Miller definieron la tradición de la Trinidad. Y Bell y Haywood fueron escogidos para presentar la nueva revelación. Después de la predicación, la decisión fue esperar un año más. Durante este año, la verdad de la unicidad fue atacada fuertemente, amargamente. En el Concilio General que se congregó en San Luis en octubre de 1916, se redactó una declaración de verdades fundamentales que salió fuertemente a favor de la doctrina de la Trinidad. Debido a esto, hubo una división y 156 ministros y muchas asambleas fueron expulsadas de las asambleas de Dios. Esta división trajo el inicio de varias iglesias de la unicidad, una de las cuales nombraremos aquí. Amén. Hermana Marta Armero, por favor, ¿me ayudas? Marta Armero de Quilindo, ¿estás? Amén. Amén, pastor. ¿Me escucha? Sí, hermana Martica, ¿Aló? dale. Ah, Sí, te escucho. la C, ¿no? Sí, La C, ¿cierto, hermano? la 1, La C1, C. C, yo busco mis gafas. D1, C1, las asambleas de D1. Dios. Exactamente. Debido a la necesidad de No, organización, D1, hermana Martica. D, la necesidad para una D1, organización, D1. sí, Ahí está la pantalla. Asamblea General, Asamblea ¿ya General. lo puedes ver? Ahí está en la pantalla. Ya la vi. Asamblea General de las Asambleas Apostólicas. Correcto. Esta iglesia fue fundada en Eureka Spring durante Sí. las fiestas de Navidad de 1916. Daniel Ferman fue escogido como presidente y Howard Ross fue escogido como secretario. Ajá. Sigo la segunda, ¿no? Sí, sí. Esos Las nombres léelos asambleas, como aparecen aquí, nosotros no somos ingleses. bueno, Léelos como aparecen. listo, pastor. Las asambleas pentecostales del mundo, en el principio, este era un grupo pequeño de gente de la unicidad en Portland, Oregón, que se organizó en 1914. Ellos tenían reconocimiento apropiado del gobierno para la excepción de servicio militar para sus ministros. Debido a esto, la Asamblea General de las Asambleas Apostólicas se fusionó con ellos en 1917. Tercero, la Alianza Ministerial Pentecostal. Esta comenzó en Chicago en 1924 bajo la invitación del pastor Adeur. En realidad, esta iglesia no fue fundada sino hasta 1925 en San Luis. Escogido como presidente general y Vos fue escogido como secretario tesorero. Esta era la realidad. Este era en realidad una alianza ministerial que continuó por varios años. Cuarto, las asambleas pentecostales de Jesucristo en 1931 ocurrió una fusión
entre las iglesias apostólicas de Jesucristo y las asambleas pentecostales del mundo. Esto no resultó exitoso debido a muchos problemas internos. Algunos de los hermanos se restablecieron y volvieron a las asambleas pentecostales del mundo. En 1938 se realizó una convención de las asambleas pentecostales de Jesucristo en Columbus. Fue escogido como presidente general, Avin fue escogido como secretario tesorero. Quinto, la Iglesia Pentecostal Incorporada. En 1932, la Alianza Pentecostales Ministerial sentía una fuerte necesidad de organización para propagar el Evangelio. En Little Rock, ellos formaron la Iglesia Pentecostal Incorporada. BHIT fue escogido para ser el presidente y bueno, Kingston fue escogido como secretario tesorero. Ok, gracias, hermana Martica. Dios te Bueno, bendiga. mi hermano. Saludos. Amén, mi hermano. Amén. Y el literal E, entonces, ¿cómo nace la iglesia pentecostal unida? Que es donde pertenecemos hoy día, ¿sí? Entonces, en 1945, en San Luis, Missouri, fue fundada la iglesia pentecostal unida. Ocurrió por una fusión de las asambleas pentecostales de Jesucristo y la iglesia pentecostal incorporada, ¿sí? Desde allí nació la iglesia pentecostal unida, ¿sí? Eh, de las asambleas pentecostales de Jesucristo y la iglesia pentecostal incorporada. Mucho del trabajo preliminar había estado en preparación para esta fusión. Los tres hombres escogidos para guiar este nuevo cuerpo fueron Howard Goss, superintendente; W.T. Witherspoon, superintendente asistente; y Stanley Chambers, secretario tesorero. ¿Se acuerdan de dónde viene Howard Goss? ¿Sí? Leímos atrás, ¿no es cierto?, lo que Dios empezó a hacer en el hermano Howard Goss. Y miren, llegó a ser el primer superintendente de la Iglesia Pentecostal Unida. En el momento de la fusión había 1.800 ministros y 900 iglesias. A mayo del 2009 hay 8.919 ministros y 4.280 iglesias. Esta fusión fue ciertamente ordenada por Dios, y la Iglesia Pentecostal Unida Internacional ha experimentado gran crecimiento. Entonces, vamos dilucidando, ¿no es cierto? Esta historia nos va dilucidando entonces nuestros orígenes. Quiero preguntar, ¿sabían esta historia? ¿Tienen conocimiento de esto que vimos hoy? ¿O habían escuchado, o habían de oídas te había oído? ¿Oído? ¿Alguien había escuchado o oído sobre esto? La Amén. verdad, no, pastor. Yo leí un Ok, entonces, artículo del pastor Hawking hace algunos años con respecto a esa historia, mi pastor. ajá, ok, vale, muy bien. Entonces, eh, miren que la importancia, ¿no es cierto?, de la historia, ¿sí? De la historia a través de la historia nos damos cuenta, pues la historia en sí estudia hechos, datos del pasado, ¿no es cierto?, traídos al presente, ¿sí? Entonces, es importante conocer la historia, ¿no es cierto? Entonces, mire, ¿de dónde nace la Iglesia Pentecostal Unida Internacional? ¿Sí? Entonces, y todo lo que tuvo que suceder, ¿no es cierto? Lo que tuvo que pasar
para llegar a ser lo que hoy, lo que hoy somos. Ok, entonces la lección 9 habla sobre pioneros pentecostales. La primera parte de, ¿sí? Pioneros pentecostales. Y el autor dice que cualquier historia del avivamiento pentecostal del siglo XX no estaría completa sin algún conocimiento de los hombres que Dios usó en los días tempranos de este derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, algunos de ellos fueron Carlos Parham, ¿sí? Hermano Carlos nació en 1873 y murió en el 29 y era inicialmente un ministro metodista. Entonces se convirtió en ministro de la Santidad y fundó el Instituto Bíblico Betel, que lo vimos en lecciones pasadas. Lo mismo de eh, hermano Seymour, ¿no es cierto? Como Dios usó este ministro, era un ministro de raza negra, de, mm, y pertenecía también a la santidad, ¿no es cierto? Asistió al Instituto Bíblico en Los Ángeles, en Texas, donde lo dirigía el hermano Parham. También ya hemos visto la historia de Seymour, ¿no es cierto? Como Dios lo usa para el hallamiento de la calle Azusa. El obispo Mason, ¿sí? Entonces, el hermano Mason fundó la Iglesia de Dios en Cristo en Mississippi y dio esta iglesia hasta la experiencia pentecostal entre 1906 y 1907. Dice que esta iglesia tiene sucursales en 50 estados y 12 países extranjeros. O sea, aunque no son mm, de, no pertenecen, hay muchas organizaciones del nombre que no pertenecen a la UPC o a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, pero practican la sana doctrina, o sea, bautismo en nombre de Jesús, recepción del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿sí? Entonces, hoy día existen varias organizaciones, ¿no es cierto?, alrededor del mundo. Y el hermano Howard Goss. Entonces, Howard Goss nació en Missouri y Canadá. Cuando era un joven, su padre se mudó a Galena, Kansas, ¿no es cierto?, de las minas de plomo, y su juventud temprana estaba dedicada a causa del ateísmo. Él se convirtió, o sea, era ateo, ¿no? Hermano Howard Goss. Se convirtió en 1902 bajo el ministerio de Carlos Parham. Y en 1906 el hermano Goss recibió el Espíritu Santo en un tren junto con otros 11. ¿Recuerdan que hablamos de que iban, después de una convención, iban en un tren y empezaron a alabar a Dios? Y hermano Howard Goss fue bautizado. Fueron los que recibieron el Espíritu Santo en ese tren rumbo a su casa después de una convención. Y en 1912 estableció una iglesia en Hot Spring, Arkansas. Hermano Goss y hermano de Nebel convocaron la primera reunión de predicadores pentecostales en Hot Spring. Fueron los primeros dirigentes de la iglesia pentecostal, hermano Goss y hermano N. Bell. Entonces, el hermano Goss aceptó la verdad de la unicidad y en 1919 se mudó a Canadá, donde ayudó a organizar las asambleas pentecostales de Canadá. En 1920 le estableció una iglesia en Toronto. En el 39 fue elegido como superintendente general de la iglesia pentecostal incorporada y en 1945 fue elegido como primer superintendente de la iglesia pentecostal unida. Ese superintendente equivale, equivale, por ejemplo, aquí en Colombia como el cargo del presidente, ¿no? El superintendente por allá, entonces es la máxima cabeza, la máxima autoridad de la organización, ¿sí? Hermano William Durham, de Durham, él es el pastor de la misión de la Avenida Norte en Chicago. Él recibió el Espíritu Santo en la calle Azusa en 1907 y su misión, o sea, la iglesia de él,
se convirtió en un centro pentecostal y fue en la iglesia, no, en la misión que él dirigía, donde Enebel y A. H. Arge fueron bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en la organización que dirigía el hermano Durham, y se paró firme contra la enseñanza de la segunda hora de la gracia y se puso por delante, eh, defendiendo o la postura de la obra culminada del Calvario. Hermano Robert McAllister. Ese hermano McAllister era un joven predicador de la santidad que recibió el Espíritu Santo en la misión de la calle Azusa en 1906. Él estableció algunas de las primeras iglesias pentecostales en el este de Ontario. El hermano McAllister predicó el primer sermón sobre el bautismo en agua en el nombre de Jesús en un campamento mundial en Los Ángeles en 1913. El hermano McAllister era un gran escritor y fundó el Testimonio Pentecostal y era fue el editor por varios años. Entonces, miren que casi todos, bueno, lo que nos han nombrado, o la importancia, hablamos que hubo dos movimientos que antecedieron el avivamiento pentecostal, y que uno de ellos fue el movimiento de la santidad y el otro fue el movimiento de la sanidad. Entonces, esos dos grandes movimientos, amén, influenciaron Dios los utilizó para ir preparando el camino, amén, para el avivamiento pentecostal. Y muchos de esos predicadores, amén, surgieron del movimiento de la santidad, ¿sí? Entonces, Dios usó lo usó en este aspecto para llamar a estos grandes hombres, estos grandes siervos que él usó para su propósito. Bien, entonces el hermano J. Ewart, Frank J. Ewart fue uno de los pioneros en la verdad de la unicidad. Él había estado asociado con la iglesia de William Durham en Los Ángeles y había realizado el funeral del hermano Durham. Él oyó el mensaje del hermano McAllister sobre el bautismo en agua en el nombre de Jesús y discutió las escrituras con el hermano McAllister. Perdón, él recibió una revelación de la verdad de la unicidad. El hermano Ewart y el hermano Glenn Cook se bautizaron el uno al otro en abril de 1914. El hermano Ewart escribió varios libros y publicó un periódico llamado Comida a Tiempo. Glenn Cook. Glenn Cook fue un evangelista pentecostal bastante conocido, siguiendo el campamento en Los Ángeles, donde el primer mensaje sobre el bautismo en el nombre de Jesús fue predicado. Él asistió al hermano Ewart o ayudó al hermano Ewart y al hermano McAllister en una campaña de avivamiento. Él y el hermano Ewart se bautizaron uno al otro en Belvedere, California. El hermano Cook predicó el mensaje de la unicidad en Missouri e Indiana y bautizaron a muchos ministros pentecostales prominentes. Glaston Haywood. El obispo Haywood recibió el Espíritu Santo en Indianápolis, Indiana, en 1908. En 1909 él comenzó su primera misión en Indianápolis. En 1924 él edificó el Templo de Cristo en Indianápolis. Predicó para el hermano Ewart y el hermano Cook en su campaña de avivamiento en la calle principal en Los Ángeles. Él recibió la verdadera unicidad y fue bautizado en el nombre de Jesús. Sus seguidores aceptaron el mensaje y 465 fueron bautizados en el nombre de Jesús. Más adelante, él predicó para el hermano McAllister en Ottawa y 112 fueron bautizados. Amén. El hermano Haywood bautizó al hermano McAllister en el nombre de Jesús. El obispo Haywood fue el secretario general de las asambleas pentecostales de el mundo. Él fue editor de La Perspectiva Cristiana. Murió a la edad de 51
21 años de edad. Entonces, podemos notar, ¿no es cierto?, cómo el mover del Espíritu Santo, el mover del poder de Dios, ¿sí? Dios usó hombres, ¿sí? Usó hombres. Cuando me refiero a hombres, me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Dios usó hombres, ¿sí? Hombres y mujeres para llevar esta verdad, esta palabra, ¿no es cierto? Y creo que es importante ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles al movimiento, al mover del Espíritu de Dios, mover del Espíritu Santo. No sé que, cómo haya sido eh, tu experiencia, no sé cómo haya sido cómo haya obrado Dios en tu conversión, ¿no es cierto? Cómo haya obrado Dios o a quién haya usado Dios para hablarte de este camino, de este evangelio, de esta eh, verdad del nombre de Jesús, ¿sí? Pero lo que sí es que Dios tenía todo planeado y que no debemos quedarnos solamente nosotros, ¿no es cierto? O sea, Dios nos trajo a este camino, recuerdo un texto que me enseñó mi pastor Hugo González y está en Juan 15:16. Fue el primer texto que yo me aprendí de que me convertí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dé. Entonces, Maliri, ya puedes quitar la cartilla. Quiero que nos quedemos con este pensamiento y ese análisis. Y es que así como Dios usó hombres y mujeres para que nosotros estemos en este camino y, y nos ha llamado al ministerio, nos ha llamado a los diferentes liderazgos, ¿sí? Entonces, que siempre el Espíritu Santo tenga la preeminencia en nuestras vidas. Porque antes de ser ministros somos cristianos, ¿sí? Entonces, Dios tenga la preeminencia, el Espíritu Santo tenga la preeminencia, y a cuántos más vamos a seguir alcanzando, ¿sí? Porque hemos alcanzado muchos, ¿sí? Hemos alcanzado varios. No sé si quizás decenas, hemos alcanzado decenas, no sé si centenas, ¿sí? Si hemos alcanzado centenas, no sé si hemos logrado impactar en miles, ¿sí? Pero Dios tiene algo preparado con nosotros. Nos llamó con un propósito, ¿sí? Y el Señor cumplirá su propósito en mí. Pues así como sucedió a principios del siglo pasado, ¿no es cierto? Entonces, hoy también puede suceder, ¿sí? Hoy también es posible que suceda. Lo importante es permitir que el mover del Espíritu Santo actúe, ¿sí? Actúe en nuestras vidas, actúe en nuestra mente, actúe en nuestro corazón, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que nos guiará, nos llevará por donde Él quiere llevarnos. Y claro que, lógicamente, eh, mm, sumiso o obediente o sujeto, ¿no es cierto?, a las normas que tenemos como organización, ¿sí? Sujetos a ellos, sujetos a nuestros superiores, sujetos a todas estas normas, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta que el Espíritu Santo quiere
actuar en nosotros. De hecho, el final de esta, de esta cartilla, ¿no es cierto? El final de este curso o la última lección habla sobre que la historia continúa, ¿sí? Entonces, esto no se queda aquí nada más. Hay un coro que dice, eh, hablando del Espíritu Santo, esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar porque nace en mi corazón. El fuego cae, se me olvidó el resto. Es que recitado Y los no sé, pero creyentes cantado sí. alaban al Señor. Los males ¿Cómo es? salen y los cristianos Los alaban al males Señor. salen. Amén. El fuego cae, los malos sale, y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar porque sale de mi corazón. Entonces, mis amados hermanos, eh, que este mover del Espíritu Santo no lo recordemos solamente como historia, ¿sí? Sucedió ya en ese tiempo y pasó y qué bueno. Y me pasó a mí hace tantos años. No, que esta obra todavía está vigente, continúa. Y necesitamos impactar a jóvenes, a ancianos, a damas, a caballeros, en fin, que permitir que el Señor sea obrando y podamos impactar a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y ustedes, los jóvenes que son tecnológicos, tienen mucha manera de impactar virtualmente, ¿no es cierto? De tener mayor alcance, pero de una u otra manera, ¿sí? Permitir que el Señor sea obrando, que el Señor sea haciendo lo que Él quiere hacer. Entonces, uno le habla al otro, al otro, al otro, al otro y al otro. Y hoy nosotros somos multiplicadores. Ese fue el lema nuestro de Escuela Bíblica Dominical hace 2 años, multiplicadores, ¿no es cierto? Eh, eh, y hemos sido llamados a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a replicar, que hay una experiencia eficaz, hay una experiencia viva, que hay una experiencia, amén, que todavía está vigente y que esa experiencia y ese mover del Espíritu Santo es el que permitirá ganar las almas, ganar a todos los que el Señor necesita, amén, para esta obra, para esta iglesia, para este reino. Amén. Y será predicado este evangelio y vendrá al fin. Entonces, tú y yo somos llamados, amén, para alcanzar el mayor número de almas posibles. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos, esta horita y media que han estado aquí, ¿no es cierto?, conectados. Gracias y el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Somos llamados para generar avivamiento. Somos llamados para que el mover del Espíritu Santo, amén, siga vigente. Que el Señor Jesús les bendiga.